Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que hablaremos de cómo triunfará Edmundo González Urrutia. Vienen ahora muchas definiciones variadas de todo tipo, como por ejemplo si predominará la búsqueda de la justicia o la paz social, es decir, si habrán juicios por responsabilidades en derechos humanos o se dará vuelta la hoja o habrá algo intermedio. Ese es el miedo del madurismo. Después de superar muchas dificultades con Edmundo González, la Alternativa Democrática tuvo al fin su candidato de unidad. No significa que ya haya ganado, ni que vaya a ganar, ni mucho menos que si pierde Maduro el castrochavismo entregue el poder por las buenas. Pero sin unidad no hay posibilidad de triunfo. Es la lección de toda derrota de alguna dictadura, representado por lo tanto en una condición necesaria pero no suficiente. Vienen ahora muchas definiciones, variadas de todo tipo, todas. ¿Cuál será la estrategia petrolera? ¿Cuáles serán las opciones con las relaciones exteriores? Esta elección no es igual a otras. Desde el momento que si se triunfa se ingresará a un proceso de transición a la democracia donde vendrán otras decisiones, nunca en blanco y negro, sino de muchos colores, y hay algunas muy difíciles. Así lo dijo el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti. El secreto de toda transición es combinar la ansiedad del que entra con el miedo o el temor del que sale. Pero antes hay que ganar las elecciones del 28 de julio, es decir, hay que salir a votar. Y para ello se requerirá mucha disciplina en la selección de los temas que se estima conducirán al triunfo, al igual que constancia en la transmisión de los mensajes. Habrá temas de importancia movilizadora, otros temas de carácter interno, otros temas de importancia para las directivas partidarias, así como algunos de repercusión internacional. Para ganar mucho se avanza cuando se logra imponer el o los temas que van a dominar el debate público. Entre los de mayor relevancia, sin duda figuran aquellos de importancia para la captación de votos, sobre todo de aquellos electores más difíciles de motivar para que vayan a votar. A modo de ejemplo, aquí surge un tema de gran potencialidad para ser de aquellos venezolanos, como es el caso de los millones de venezolanos que el chavismo ha desparramado en pocas décadas por el mundo, incluyendo aquel porcentaje que en el extranjero acudan a votar. Es importante reiterar las dificultades de lo que se enfrenta. En Barbados, una vez más, Maduro no cumplió con lo acordado. Ninguna sorpresa con la oposición democrática, ya que ha sido un hábito a través de los años. Pero no solo eso, sino que le mintió con toda impunidad a la Casa Blanca de Biden, dejando al mamotreco de la Casa Blanca, a Joe Biden, en ridículo, como un payaso, ya que Estados Unidos prefirió la estabilidad del mercado petrolero, quizás desilusionante para algunos, pero un factor de realismo que hay que tener en cuenta. Biden no quiere perder las elecciones, por eso no quiso irse de frente contra Nicolás. En todo caso, sirve para entender la naturaleza del sistema, es decir, que no basta con derrotarlo en las urnas, por tratarse de un NARCO régimen de la delincuencia organizada transnacional más que una coalición política. Además, uno que es totalmente dependiente de La Habana, en lo que es una verdadera novedad, ya que por lo habitual es que el país más poderoso se imponga, y aquí ocurrió el revés con el más pobre en el caso de Cuba. Por todo ello, junto con el objetivo de la transición a la democracia, es clave que la oposición tenga claro que además de derrotar a Maduro, hay que evitar que se mantenga el régimen, ya que si se logra que entreguen la conducción del gobierno, podrían dejar todo amarrado con leyes que necesitarían altos quórums, dificultando cambios en la justicia, en los fiscales, en el Consejo Nacional Electoral, condicionando nuevas designaciones, como también en el caso de las Fuerzas Armadas, podría dejar encadenada la posibilidad del cambio a que los nombramientos deban venir de una quina o una terna de nombres propuestos internamente en una especie de autogeneración de nuevos mandatos, etc. Las nuevas autoridades podrían encontrarse con que tienen el gobierno pero no el poder,
una situación que no es blanco o negro, y donde el régimen ha sido hábil en generar nuevos escenarios para amarrar a los demócratas, en consonancia con el apoyo recibido de la llamada y con razón oposición funcional, es decir, opositores de papel, alacranes. Pero incluso para esto hay que ganar primero las elecciones, y para ello un tema donde se puede marcar la diferencia y la distancia es el exilio de los venezolanos, el mayor que ha conocido América Latina, tan o más grande, que puede seguir creciendo si el régimen se mantiene en el poder, que el ocasionado por la guerra de Siria, y sin recibir ni remotamente la cantidad de recursos destinados a los migrantes de esa nacionalidad, en un mundo que además tiene la brújula tan extraviada que presiona más a los países a donde llegan que a quienes ocasionan esta terrible tragedia humanitaria, es decir, a la dictadura venezolana, la que más bien ha sido liberada de su responsabilidad. Ejemplos como el de Perú, que atacan a los venezolanos que se van, pero no atacan al régimen que los obliga a irse. Pero para abordar este problema con consecuencias terribles para todos, primero hay que ganar la elección, hay que tenerlo claro. Digamos que como toda una migración masiva, los países recipientes han recibido migrantes de gran talento y contribución, como el régimen que ha logrado internacionalizar a la peligrosa banda delincuencial conocida como el Tren de Aragua, considerado un verdadero peligro para la seguridad de varios países latinoamericanos como Perú, Chile, Colombia, entre otros, aún antes de que llegara esta delincuencia a los Estados Unidos. Es decir, esta migración recorrió toda América Latina y el Caribe, con fuertes debates en varios países, que giraron desde agradecimientos por el aporte recibido a preocupantes rechazos xenofóbicos que solo muy recientemente han pasado a ser el debate electoral estadounidense. En todo caso, si lo mencionamos es porque el tema del exilio tiene una potencialidad para influir en el resultado de las elecciones, dada su importancia para la inmensa mayoría de las familias venezolanas, incluyendo a aquellos integrantes menos proclives a votar o siquiera informarse sobre la elección. Además, en un proceso electoral con muchos venezolanos desilusionados de tanto fracaso opositor y que solo ha despertado a partir del fenómeno de las masas que representa María Corina Machado recorriendo todavía el país. Dada la influencia que el tema pueda tener en la decisión electoral a nivel familiar, debiera figurar prominentemente el listado de compromisos de la alternativa democrática, pero no debe limitarse solo a los titulares, sino también deben advertir la diferencia con otras candidaturas que se puedan trasladar a Venezuela de la experiencia de otros exilios, ya sea de América Latina o de otras áreas del mundo. De partida surge la necesidad de trabajar desde ya el tema, para que la candidatura sea percibida preparando políticas de solución mejores que los que hoy existen. En primer lugar, se debiera formar un grupo con conocimiento del tema, para efectos del reconocimiento de títulos obtenidos en el extranjero, ya que a los mejores calificados les va a costar abandonar posiciones ventajosas, logradas legítimamente, habiendo demostrado ser mejores que otros, incluyendo los que allí vivían. A quienes han obtenido destacadas posiciones a nivel universitario les va a ser difícil regresar a Venezuela, donde además pueden enfrentar la hostilidad de quienes se sientan amenazados en sus posiciones de prestigio, para quienes regresan con mejores antecedentes. En este caso, desde ya se debiera aprovechar el proceso de movilización para construir una política que promueva los vínculos que estas personas puedan lograr como facilitadores entre instituciones venezolanas y de otros países para promover intercambios y mejoramientos en el actual nivel local. En segundo lugar, por el largo tiempo transcurrido, tal como ha ocurrido con otras emigraciones masivas, mucha gente no va a poder o no va a querer regresar, a veces por tener resuelto el tema de su jubilación, o aún más probable, tener solucionado el acceso a la salud en los países donde fueron adoptados. En este caso, desde ya se deben preparar modificaciones legales que permitan aprovechar esa ventaja en caso de que decidan vivir en Venezuela, para lo cual se necesitan acuerdos con esas naciones para lograr ese resultado. Como ello toma tiempo, sería bueno desde ya trabajar en estos escenarios.
Los temas de la familia dividida y el sistema médico para las personas de la tercera edad pueden ser decisiones de vida para mucha gente que ya abandonó Venezuela sin quererlo. Regreso que no va a ser fácil para muchos, no porque no lo quieran, sino por el tiempo transcurrido, ya que seguramente tienen familia, hijos y nietos que han hecho su vida en los países que los recibieron, que en muchos casos ya han construido su propia familia, lo que va a dificultar la decisión de ellos querer volver. En tercer lugar, desde ya establecer los grupos de trabajo y los contactos necesarios para recibir el financiamiento internacional para el retorno. Existen financiamientos no solo en los países que tienen leyes al respecto, sino también en aquellos que tienen procesos políticos que permiten que los gobiernos tomen decisiones semejantes. Esta posibilidad incluye también a instituciones como la ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, o similares, que puedan ayudar a materializar lo que aquí se indica, como también las agencias de ayuda y desarrollo de los países que las poseen. En todos estos casos puede ayudar a financiar al menos los pasajes, que no dejan de ser un gasto importante cuando hay grupos familiares numerosos. En cuarto lugar, la decisión de regresar puede ser perjudicada o ayudada por la existencia o ausencia de facilidades para el ingreso de los enseres de casa o del automóvil, que no deja también de ser una decisión importante para las personas que abandonaron Venezuela con lo opuesto y lograron armar sus residencias. Ahora podrían enfrentar una situación similar a la de hace tiempo. Por ello, este elemento debe ser también debatido públicamente, debido a que también se va a necesitar una campaña de convencimiento para que quienes permanecieron siempre en Venezuela puedan considerarse injustos que solo se favorezca a los retornados. Así lo menciono porque así ocurrió en algunos países de la región después del término de las dictaduras militares del siglo pasado. El trabajo de estos grupos podría servir para que después se transformen en actos de gobierno a través de decretos o leyes, con situaciones que pueden necesitar modificarse o adaptarse con posterioridad. Este es solo un ejemplo del tipo de temas donde la oposición democrática puede marcar diferencias, no solo con Nicolás Maduro, sino también con otras candidaturas de oposición, entre comillas, funcionales a la dictadura, donde se puede y debe demostrar que es distinta, no solo en la forma de entender la democracia y los derechos humanos, sino también que están desde ya preparados para gobernar y hacer una exitosa transición. Para ganar en las urnas, la candidatura necesita una estructura interna que le permita funcionar en términos de escenarios para poder estar también preparados para las sorpresas, que con seguridad ha preparado el Palacio de Miraflores, la que por cierto puede incluir y hasta el último momento cambios de las reglas de juego. La oposición democrática no debe menospreciar el poder dictatorial, lo que se inicia pensando que el resultado puede ser estrecho, por lo que no hay que subestimar el temor al cambio, el clientelismo, el populismo, el salario, los subsidios públicos, que un porcentaje cree que provienen no de los impuestos sino del favor gubernamental, la manipulación del hambre como factor del voto, por cierto, la dependencia en salud, las bolsas CLAP de alimentos o cosas similares. Los líderes de la dictadura tienen temor a los avances de la Corte Penal Internacional, por lo que en caso de triunfo de la alternativa democrática, el régimen puede cambiar las reglas del juego, como ya lo dije antes, incluso el mismo día de la elección, si es que no decide batear el tablero antes. Por ejemplo, podría iniciar un proceso masivo de privatización de propiedades públicas, expropiada a precio vil, donde se favorezca solo a los amigos del poder, o a capitalistas que solo aporten su nombre para ocultar a los verdaderos dueños chavistas, es decir, los testaferros. Al respecto, no hay que pensar solo en los oligarcas de Rusia, amigos de Maduro, sino en un ejemplo como mucho más cercano geográficamente como el de Pinochet, que en Chile hizo exactamente eso hacia el final de su gobierno, que ha sobrevivido hasta el día de hoy, de tal manera que incluso el gobierno de Boric se asoció vía la cuprífera estatal Codelco, nada menos que con los hombres más ricos del país, el exyerno del dictador que hizo su fortuna al recibir la minera Esquimich y que hoy es socio del gobierno de la explotación de litio,
ya que Chile es un país bendecido con este elemento clave para los autos eléctricos. Una situación de este tipo podría tener profundas consecuencias para el futuro de la economía venezolana, como también para los medios de comunicación de libertad y de prensa. No va a ser fácil derrotar a tan larga dictadura, como tampoco fue fácil derrotar a Pinochet en su plebiscito. Por lo demás, el chavismo ha probado que no tiene interés alguno en cumplir las promesas o en los compromisos que han adquirido, por lo que insistamos, su primera reacción va a ser rechazar el resultado si no les gusta, habituado como está a la impunidad, más allá que en general las dictaduras hacen elecciones para ganarlas, por lo que todo lo que se pueda hacer para disminuir sus niveles de apoyo internos y externos debe ser prioridad para la candidatura de González Urrutia. Toda oportunidad para separar o intentar hacerlo al régimen de su base de sustentación nacional, instituciones como la Justicia, Fuerza Armada o el Consejo Nacional Electoral, debe aprovecharse, ya que corresponde a aquellos que le tienen miedo al cambio y a la incertidumbre. La candidatura de Edmundo González parte mejor que algunas anteriores, ya que esta vez hay una coalición de unidad respaldándolo, más de 10 partidos. Ahora necesita agregarle lo que ha carecido en otras dictaduras democráticas en otros años, y eso es, primero, claridad, no tanto en los objetivos de democracia y derechos humanos, sino que los electores sepan lo que pasará al día siguiente del triunfo, ya que no basta con mostrar la tierra prometida, sino que es relevante describir el trayecto y su duración, como también si va a haber travesía del desierto, hablando en términos teológicos. Segundo, Edmundo González necesita ser percibido como la persona que va a tomar las decisiones, como también la cabeza de la coalición que entrega certidumbre sobre la gobernanza y gobernabilidad, es decir, que reúne la doble calidad que exigían los romanos a sus líderes, que tuvieran potestad, es la capacidad para hacer obedecer, y autoritas, que es la legitimidad de ser obedecido. Un par de milenios después, eso no ha cambiado. Tercero, además de demostrar que se puede hacer un buen gobierno, después de uno tan malo como el de Nicolás Maduro, el peor gobierno de Venezuela, se necesita entregar la mayor certeza posible sobre el tiempo de la transición que se va a encabezar, ya sea negociada, institucionalizada o rupturista, además de respuestas sobre el futuro del petróleo, el pago de la deuda a China o a Rusia, el rol para las inversiones extranjeras, la legislación en favor de los derechos humanos. Después de un gobierno tan sectario, Edmundo González debe encarnar el ideal de representar a todo el país y a todos los venezolanos. Cuarto, Estados Unidos sigue siendo el aliado imprescindible, y a pesar de todas las dudas, después de haber optado por el petróleo y más por la democracia, más que por la democracia, corrijo, hay que tener claridad sobre lo que se le va a pedir, que debe ser que se juegue del todo, el todo por la alternativa democrática y por su candidato, ya que se necesita esa definición ahora, en el curso de las elecciones, debido a que puede influir el voto de mucho indeciso. Por lo demás, si Washington se jugó por Arévalo en una realidad menos represiva como era la de Guatemala, y no lo hizo por María Corina Machado a pesar de la presencia de Rusia, Irán y China al lado de Maduro, ahora es el momento de que Estados Unidos lo haga por Edmundo González, por lo que sin complejo ni duda se debe buscar que la potencia del mundo, hoy tan insegura, esté esta vez en el lado correcto de la historia, sobre todo por la incidencia electoral que tiene. Por último, se trata de una elección que a pesar de las dificultades debe ser ganada sin cuestionamiento alguno en cuanto a legitimidad. En ese sentido, ayudaría a que la campaña no sea triste, sino que transmita alegría y optimismo, además de fe, como dice la canción. La campaña electoral que invite a sumar y no a restar. Junto con transmitir confianza y conocimiento del arte de gobernar, la coalición y sus dirigentes deben prepararse para una transición a la democracia que no va a ser un acto dramático, sino un proceso muy complicado, con rosas, pero que también tendrán muchas espinas. En conclusión, un candidato como González Urrutia puede triunfar con la democracia y los derechos humanos como estandarte, pero también ayuda a que grandes principios
se hagan entendibles para todos al poner el acento en temas de importancia personal para los electores, combinando tanto la emoción como la razón, es decir, al mismo tiempo datos y relato, y sin duda el exilio de más de 7 millones de venezolanos que figuran en el drama de casi todas las familias, exilio que por cierto incorpora en su masividad desde grandes talentos hasta la más vergonzosa como el Tren de Aragua, realidad que debe ser entendida pero también aceptada. Además de los grandes principios, las elecciones que aspiran a derrotar una dictadura como la venezolana también se gana imponiendo conversaciones para los votos. Las más difíciles son aquellas donde participan todos y cada uno de los miembros de la familia, y sin excepción se logra que opinen, incorporando no solo el presente, sino también los recuerdos del pasado y las visualizaciones del futuro, como ningún otro tema, a la vez emoción y otra detrás de un drama, y con un efecto adicional, toda vez que cuando Hugo Chávez fue electo solo había una dictadura en la región, la cubana, hoy son varias, hecho que el chavismo posibilitó. Es por ello que su derrota en la tierra donde nació marcaría también la posibilidad de redemocratizar a toda la región latinoamericana. ¿Qué piensa de esto, señoras y señores? Esta es la razón por la que nosotros hablamos una y otra vez de exponer cómo va a ganar Edmundo González. No solamente con un plan de gobierno que convenza a los venezolanos, sino que recuerden, hay que blindar el Consejo Nacional Electoral, porque el régimen no se va a quedar con los brazos cruzados. Y lo digo porque da a entender en las redes sociales que dado este avance que se ha hecho con Edmundo González, ya todo el mundo está dando por sentado que el régimen va a salir sin hacer nada. No, señores. No nos engañemos, el régimen no va a salir tan fácil. Vamos a dar la pelea, y la pelea es peleando. Déjame tu comentario, como siempre, un abrazo rompecostillas. Si no quieres perderte ninguna de mis noticias, sígueme en Telegram como Filósofo777 o en Instagram como Filósofo777USA. Allí siempre subo los videos en las historias, los videos con el enlace del día. No olvides visitar autodidactamillonarios.com. Hasta la próxima. Bendiciones.